Gracias. Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13:30 del día de hoy, 28 de octubre de 2022, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes en la sala de plenos de este órgano jurisdiccional la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y el secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes los secretarios de Estudio y Cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos y decisiones que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del incidente de inejecución del expediente TESLP/JDC/02 y su acumulado TESLP/JDC/2022. Punto número 2, a propuesta del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, proyecto de resolución del incidente en el expediente TESLP/JDC/67/2019. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a su consideración la lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de incidente en ejecución del expediente TSLP/JDC, gracias, /02/2022 y su acumulado TSLP/JDC/03/2022. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Buenas tardes. Se dará cuenta por conducta del secretario Francisco Ponce Muñoz. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. En el proyecto se propone declarar parcialmente fundado el incidente de inejecución de sentencia planteado y, en consecuencia, vincular al Congreso local y al OPLE para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen trabajando en el diseño de acciones afirmativas necesarias para garantizar en el próximo proceso electoral la participación de personas con discapacidad en cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa en condiciones de igualdad. Lo anterior, porque la obligación del Congreso local de diseñar acciones afirmativas para las personas con discapacidad que garanticen su participación política e inclusión a cargos públicos comprende todos los cargos de elección popular y no únicamente aquellos cuya vía de acceso sea la representación proporcional. En tal medida, tomando en consideración que el plazo de cumplimiento fijado en la sentencia de 17 de febrero aún no fenece, se propone vincular al Congreso del Estado para que continúe actuando a través de su labor legislativa a fin de garantizar a través de acciones afirmativas la postulación e inclusión de personas con discapacidad por el principio de mayoría relativa. Por otra parte, en el proyecto se analiza el proceso de consulta llevado a cabo por el Congreso local y se arriba a la conclusión de que este no es eficaz para considerar satisfecho lo ordenado por este tribunal en la ejecutoria de 17 de febrero porque no reúne los elementos mínimos para su validez. En consecuencia, se propone vincular al Congreso local para que agote el proceso de consulta que se refiere al artículo 4.3 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, colmando los elementos mínimos establecidos en esta resolución. Finalmente, en el proyecto se propone tener al OPLE en su carácter de autoridad vinculada por cumplir en sus términos la sentencia que nos ocupa, puesto que acreditó haber colaborado activamente con la autoridad responsable para el diseño de las medidas afirmativas necesarias para lograr el pleno y efectivo ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. No obstante, como la sentencia de mérito se encuentra en vías de cumplimiento, ante la subsistencia de la obligación principal, se propone vincular nuevamente al Consejo Estatal Electoral para que continúe colaborando con el Congreso local hasta en tanto se determine el cumplimiento total de la ejecutoria. Es la cuenta. Gracias, secretario. A su consideración el asunto de la cuenta. Magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. Sí, adelante, magistrado, por favor. Gracias, presidenta. Respetuosamente me permito señalar que no estoy de acuerdo con la propuesta planteada en el proyecto, en razón de que para estar en posibilidad de
de establecer el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio principal de fecha 17 de febrero del 2022, necesitamos remitirnos a los efectos de la misma. En ese sentido, la sentencia señaló que se vinculó al Congreso del Estado para efecto de que llevara las acciones o actuaciones necesarias para contemplar en la ley electoral local aplicable para el próximo proceso electoral acciones afirmativas como un sistema de cuotas u otras que sea efectiva y razonable, que garanticen la postulación e inclusión de personas con discapacidad a cargos de elección popular, así como el ejercicio pleno y accesible de este. De igual manera, en un segundo punto señaló que la responsable llevara a cabo las actuaciones necesarias para contemplar en la ley acciones afirmativas que garanticen la inclusión, acceso y movilidad de las personas con discapacidad en los cargos públicos. En ese sentido, estimo que el ordenamiento fue acatado por el Congreso del Estado toda vez de que emplearon acciones afirmativas en los términos de la ejecutoria, lo cual se aprecia en el artículo 23, artículo 265, artículo 268, artículo 131 de la nueva ley electoral. Entrar a un análisis más profundo por parte de este tribunal, en donde establezcamos las vías de postulación que se establecieron en la nueva ley, de mi parte considero sería extralimitarnos en nuestras funciones. En ese sentido, de manera muy general, creo que la sentencia las actuaciones del Congreso del Estado se ajustan a los efectos de la sentencia de febrero, y por lo tanto es que no comparto el criterio del proyecto. Gracias, magistrado. De igual manera, me permito respetuosamente diferir del proyecto propuesto, pues el Congreso estaba obligado a contemplar en la expedición de la ley electoral la postulación e inclusión de personas con discapacidad a cargos de elección popular, lo que a juicio de la suscrita sí realizó. Por tanto, en la lista de los ayuntamientos, al incorporar en el artículo 268 y por lo que toca a las diputaciones en el artículo 265, se vinculó a que en las listas de representación proporcional se postule al menos una fórmula integrada por personas con discapacidad. Así, en la sentencia se precisó que el Congreso, en plenitud de soberanía, es decir, en pleno ejercicio de su potestad legislativa, debería dar cumplimiento a la sentencia, pero no le fueron dados lineamientos o parámetros específicos para establecer dentro de uno u otro principio la obligación de contemplar a las personas con discapacidad en la ley electoral, pues solo se le constriñó que fuera para el acceso a los cargos públicos. De lo anterior se desprende que al referirnos a cargos públicos implica el reconocimiento de que los representantes populares pueden llegar a ocupar un lugar en los ayuntamientos o en el Congreso del Estado por cualquiera de los dos principios. El proyecto de acuerdo propuesto, al declarar sobre el cumplimiento parcial de la sentencia, implica que el Congreso estaba obligado a legislar respecto a la cuota de postulación e inclusión de personas con discapacidad en ambos principios, cuando en los efectos de la propia sentencia de mérito no se ordenó hacerlo así, pues solo se determinó de manera genérica realizar las actuaciones necesarias para contemplar en la ley electoral local en el próximo proceso electoral acciones afirmativas como en un sistema de cuotas que garantizaran la postulación e inclusión de personas con discapacidad a cargos de elección popular, así como el ejercicio pleno y accesible de este. En razón de ello, no se puede exigir más allá de lo ordenado en la propia sentencia, por lo que al haber incluido las medidas afirmativas ordenadas, lo correcto es tener por cumplida la sentencia, debido a que sí se incorporó en los artículos 265 y 268 de la ley electoral la postulación de candidaturas e inclusión de personas con discapacidad en ayuntamientos y en la integración del Congreso del Estado, aunque solo se haya contemplado por el principio de representación proporcional. No sé si quiere hacer uso de la voz, magistrada. Sí, magistrada. Adelante, por favor. Pues ya tuvimos una discusión en una sesión previa del asunto, ya fue analizado a fondo y en esta sesión previa que tuvimos, pues no coincidimos, ¿verdad? Los tres magistrados. Desde mi punto de vista, el criterio de mayoría se aparta de lo que es el acceso a la justicia efectiva y de que se cuente con un recurso
judicial efectivo, pues se está autolimitando a estas personas hasta que la etapa de ejecución puedan alcanzar una sentencia que los proteja realmente. Y me gustaría nada más resaltar que en el caso, el incumplimiento del Congreso del Estado es derivado de una obligación que ya tiene de diseñar acciones afirmativas para personas con discapacidad, y esta obligación viene de la ratificación de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero particularmente de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Luego, entonces, para mí es contradictorio que este tribunal, en una ejecución de sentencia, determine en un sentido contrario que no existe una norma que obligue a la implementación de medidas afirmativas que garanticen el derecho de representación política de las personas con discapacidad mediante la posibilidad de ser postuladas como candidatas a algún cargo de elección popular por el principio de mayoría relativa. Creo que todos los argumentos que ya vertimos en esta sesión previa deberán quedar constatados en la sentencia que se apruebe. ¿Sí? Gracias, magistrada. Bien, de conformidad con lo aquí discutido y en términos de la reglamentación interna, le pregunto a la magistrada ponente si está de acuerdo en que se ajuste el proyecto circulado en los términos aquí planteados y descritos. No coincido, porque sería cambiar todo el sentido de la resolución. Yo sostendría el criterio que ya propuse. Gracias, magistrada. Por supuesto, somos respetuosos de su postura y si no hay más intervenciones, le solicito a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respecto del proyecto originalmente circulado. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. En contra. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. En contra. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto no ha sido aprobado en virtud de contar con 2 votos en contra por parte de usted y del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar y 1 a favor correspondiente a la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. En consecuencia, le informo que la ponencia en turno, de acuerdo al libro de returnos de este tribunal, es la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Gracias. Siendo así, en términos del artículo 39 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, se returna el presente asunto a la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, a fin de que, con los razonamientos y consideraciones jurídicas discutidas y aprobadas por la mayoría, proceda al engrose correspondiente. Proseguimos con el segundo de los proyectos relativo al proyecto del incidente del expediente TSLP/JS/67/2019. Está a cargo de la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que se le cede el uso de la voz. Adelante, magistrado. Gracias, presidenta. Si no hay inconveniente, daremos cuenta por conducto del secretario Enrique Álvarez Jiménez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, magistradas y secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución incidental a pronunciarse dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TSLP/JDC/67 y /2019. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar los agravios formulados por los actores incidentales como infundados e inatendibles. Lo anterior en virtud de las constancias acompañadas a los informes circunstanciados por las autoridades demandadas dentro del juicio, se aprecia que han estado desplegando actos constantes relacionados con la fase de preparación de la protesta indígena. Por lo tanto, no es viable declarar que las autoridades demandadas no han cumplido con las resoluciones dictadas por este tribunal. Como se desarrolla en el proyecto, las pretensiones de los actores incidentistas de modificar los considerandos y resolutivos de la sentencia y la resolución incidental del 9 de mayo de este año no resultan procedentes, en virtud de que tales resoluciones ya causaron ejecutoria, por lo que, conforme al principio de certeza y seguridad jurídica constitucionales, no admiten modificaciones de ningún tipo. Esta es la síntesis del proyecto, es cuenta. Gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, magistrado.
No, magistrada. Gracias. De no ser el caso, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Claro que sí, señora magistrada presidenta. Primero, son infundados e inatendibles los agravios y prestaciones esgrimidos por los actores incidentales que fueron materia de este procedimiento de incidente de ejecución de sentencia. Segundo, derivado del examen de los agravios y prestaciones expuestos por los actores incidentistas en sus demandas iniciales, de momento se resuelve un no al lugar a declarar el incumplimiento de la ejecución de la sentencia pronunciada el 20 de octubre de 2020 y la resolución interlocutoria de 9 de mayo de 2022 por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí y su presidente municipal. Tercero, notifíquese en términos del considerando 13 de esta resolución. Son los resolutivos. Gracias. A su consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No, magistrada. No, magistrada. Gracias. Proceda al engrose, por favor, secretario. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogo. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 47 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias.